de lo que es el lanzamiento de No Te Rindas, esta agrupación que oficializó su apoyo, se oficializó ella y además su apoyo a Yamandú Orsi, allí en Montevideo, en el Club Arbolito, bien cerquita de la casa de nuestro amigo Miguel Freitas, que incluso se anduvo sacando fotos por allá. Allí estuvo también el edil Alejandro Di Falco, el grupo de Daniel Martínez, el ex intendente de Montevideo y último candidato a la presidencia de la República por el Frente Amplio. Hoy está en comunicación con nosotros el ingeniero. ¿Cómo le va? Buenos días, bienvenido a Frontera Abierta, aquí a través de la 107.3 FM Tranqueras. Un gusto. Bueno, la verdad, buenos días, el gusto es mío y muchísimas gracias por tener esta oportunidad de volver a estar en contacto con ustedes, poder conversar y bueno, y poder hablar de cosas que en definitiva nos importan a todos. Así que vamos arriba. Ingeniero, ¿cómo está el país hoy? Yo creo que el país desde el punto de vista macroeconómico, digamos que los últimos 20 años, se ha mantenido en una cierta estabilidad global, pero tiene muchos problemas, porque la macroeconomía puede andar muy bien y la realidad de la gente puede andar por otros lares, por otros caminos. Cuando uno mira lo que ha sido el descenso de distribución de riqueza, o sea, la pérdida de poder adquisitivo de los salarios y las jubilaciones en los últimos 4 años, impacta, ¿no? Porque ha habido una importante pérdida del poder adquisitivo de los salarios, y a eso se suman, yo creo, que cuestiones que van mucho más a lo conceptual, a la esencia democrática de los uruguayos, y que bueno, que preocupan porque bueno, no son la mejor cosa. El país es todo un desastre, pero cuando uno la vida le da la oportunidad de viajar y uno mira en diarios en el mundo, algunos diarios de referencia internacional como The Economist, o en la cadena SER, o en la cadena Deutsche Welle, o en la cadena BBC, o en la cadena France One, en realidad, y cómo Uruguay empieza a estar cuestionado como un país donde la estabilidad democrática y en ser diferente en América Latina empezó a perderse para parecerse más al resto de Latinoamérica en aspectos como narcotráfico y corrupción, a uno le duelen y le preocupan. Y no es yo te diría que me importa que esté el gobierno, yo en eso quiero un Uruguay que está, un Uruguay que conviva en paz, en respeto, un Uruguay que abandone un poco el nivel de odio y de grieta que hay, ¿no? Digamos, donde hay sectores del gobierno, ni que hablar, que tienen ejércitos de gente promoviendo el odio, y está mal eso, ¿no? Yo siempre creí en el respeto, en el entendimiento, en poder debatir ideas, poder conversar, buenos y malos hay en todos lados, y lo que importa es saber si la gente piensa en beneficio de un Uruguay que sea de más desarrollo, pero con más justicia. Y por lo tanto, yo creo que hay claroscuros, ¿no? Hay de una forma más que clara, claroscuros, ¿no? Uno va por Montevideo y la verdad que el tema de la gente en situación de calle es cada vez más preocupante. El otro día hubo, en un día, 5 asesinados. Ya había habido, hace como un año atrás, 7 asesinados en 24 horas. Y yo recuerdo como un gran día, cuando estaba el ministro Bonomi, una vez que hubo 5 asesinados en una semana. Ahora tenemos de 5 asesinados por muerte violenta en días. Y ahí a mí me queda sin sabor de algo que planteamos en la campaña, ¿no? El tema de la droga, el tema de la inseguridad, no hay recetas mágicas, ni hay que hacerlo materia de la campaña política para dividir, sino porque es tan complejo, se mete tanto en tantos lados y con tanta fuerza, que lo que hay que hacer es unirse a la ciudad uruguaya y todos los partidos políticos como expresión de una parte de la ciudad uruguaya para encontrar las salidas y no simplemente hacer la seguridad materia como si fuera el eje central de las campañas políticas, como pasó. Y bueno, esas son preocupaciones, pero bueno, el Uruguay tiene una base, yo creo que tiene una reserva moral descomunal, sigue siendo un hermosísimo país y tenemos muchas posibilidades
de salir adelante. Creo que hay que tener más unión y menos lucha de poder político y mucho menos promoción del odio. Ojalá lo logremos, ¿no? Yo realmente soy de los que espero del corazón poder tener un país donde los niveles de enfrentamiento y de odio se cambien por saber que no pensamos lo mismo, saber que siempre hay que escuchar al otro, saber que hay buenos y malos en todos lados. Usted lo decía, hay buenos y malos en todos lados. Hablando específicamente de los buenos en el Frente Amplio, optó por apoyar la candidatura de Yamandú Orsi. ¿Por qué? Bueno, porque justamente hablando del factor humano y de la calidad humana que no alcanza a ser. Hay gente que de repente puede hacer muy lindos discursos y después tal vez en su vida no es tan coherente de lo que uno le gustaría que fuera esa persona, ¿no? Yo creo en lo ideológico, me encanta escuchar a gente acá, me habla muy bien, pero siempre me gusta mirar cómo es la persona, cómo trata la persona a los seres humanos, y eso me refiero, cómo trata al peón que está haciendo una zanja, al que está rodeando una vaca, o al presidente de la empresa más importante del Uruguay. Si ese político trata igual a todo el mundo, a mí me gusta, porque yo creo que la humildad y la cercanía es parte fundamental de la política. Uno no puede cambiar las realidades si quiere cambiarlas, ¿no? Si querés gobernar para que esté todo el mundo igual y para que los ricos sean más ricos y los pobres sean más pobres, de repente está bien, dedicate solo a tratar bien a los poderosos, pero si uno quiere generar un país de igualdad de oportunidades, donde no importa que nazcas en el barrio más populoso y socialmente menos beneficiado de Montevideo, de Rivera, de Tacuarembó, de Tranqueras o de Salto, que nazcas en ese barrio complicado, por lo menos no tan agraciado por la vida, o nazcas en el lugar más poderoso y más rico y con más de servicios de Montevideo, donde sea, tú puedes soñar y construir un destino en base a tu esfuerzo, en base a tus ganas de pelear por la vida y de esforzarte para que las cosas salgan bien, y cosas que sabemos que no pasan, ¿no? Entonces, eso implica también tender la mano, tender el puente y tratar bien a todo el mundo. Yamandú es un hombre que, créeme, no hace la más mínima diferencia sea quien sea. Además yo creo que de eso que para mí importa, que es ser buena gente, ser sensible como ser humano, ha demostrado ser un gran gestor y ser un tendedor de puentes, ¿no? Cuando uno mira que sectores políticos de Frente Amplio, que el Grupo Nacional apoya a otro candidato, en Canelones lo apoyan a él. Cuando uno mira cómo de blancos y colorados se van de sus orígenes y apoyan, sacan listas para apoyar o se suman a listas para apoyar a Yamandú, está hablando de un hombre que sabe también tender puentes en la sociedad y trabajar para unir a todo el mundo, ¿no? Y todas, para mí, cosas que son importantes. Entonces, calidad humana, capacidad de gestión y un hombre que tiende puentes, a mí como que me suena lo que más claramente el Uruguay necesita. Yamandú Orsi estuvo acá con nosotros en el estudio, creo que la última visita que hizo a Rivera, y nos estuvo visitando, estuvimos una larga entrevista con él, y nos encontramos con una figura que de repente quizás era mucho más conocida en Canelones, en Montevideo, por el sur. Y acá la gente, cuando empezó a escuchar o a ver la simpleza, en el buen sentido de la palabra, ¿verdad? La normalidad de una figura que va por el Frente Amplio y el estilo que tiene Orsi, por lo que nos decía la audiencia, por los mensajes que llegaron, cayó muy bien esa figura de un Frente Amplista en ese sentido, en esa forma. Pero tiene esa barrera de llegar al interior, ¿verdad? ¿Cómo ve usted como figura, como ex intendente, además de la capital del país, ese trabajo que va a tener que hacer el Frente Amplio para volver a llegar al interior con figuras como Yamandú Orsi, tratando de cruzar ese límite que hay invisible ahí, no sé si está en Canelones o en Montevideo o un poquito más arriba, pero de que llegue el Frente Amplio al interior del interior, como por ejemplo acá Tranqueras?
Y bueno, yo creo que primero el uruguayo esté donde esté, lo que requiere es humildad y tener capacidad de ver y de escuchar los problemas, que eso ya Maduro tiene. Sí hay otros temas, yo soy de los que creo que a veces muchos frente amplistas hablan para los militantes y no hablan para el conjunto del pueblo, ¿no? Lo digo como una crítica constructiva, no porque me enoje con nadie, pero muchas veces pasa que muchos compañeros del Frente Amplio tienen un discurso y una forma de relacionarse con la sociedad que hablan más para los convencidos que para la gente que uno tiene que no sé, hablar de otra forma, ¿no? Y es una cosa que hay que aprender, porque obviamente a veces pasa que la propia gente del interior a veces le cuesta llegar a los frontamplistas a la gente de su departamento. Y eso son aprendizajes. Y ahí yo creo que lo primero es la humildad, ¿no? Humildad, cero soberbia, entender. Acá no hay más iluminados ni nadie que tenga la verdad en un puño, ¿no? Eso es lo primero. Y después, bueno, entender que si uno no está cerca de los problemas y de las realidades de la gente, marchás al despido, ¿no? O sea, no, jamás te vas a conectar. Si uno habla complicado y de temas que no le importan al ciudadano, ¿cómo te vas a conectar con esa gente? No lo vas a lograr ni ahí, ni a placer. Entonces lo que hay que hacer es eso. Estar, venir, recorrer. Yo creo que a muchos parlamentarios, falta que muchos parlamentarios frente recorra el país. Ustedes en Tranquera ahí, siendo senador creo que fui 3 veces, y después siendo ministro, recuerdo que tuve el placer de acompañarlos en la fiesta de la forestación y la sandía. Bueno, y conocía bastante de Tranquera porque yo varias veces, tú sabes que soy ingeniero y que siempre trabajé en ingeniería, ¿no? O sea, bueno, yo a los 18 años entré a Monteya, ya trabajaba, pero recibido hice varias veces trabajos en Pinza, hice varios proyectos de vapor y de otras cosas en Pinza como ingeniero, así que para mí ir a veces a comer o a comprar algo a Tranqueras era bastante común. Y bueno, necesitamos eso, gente que conozca las realidades, que escuche. Yo recuerdo aquella vez que fui a la feria de la forestación y la sandía, me resultó recontra interesante cómo me relataba, bueno, las características del pueblo, la historia, la forma de vivir, la forma de convivir, las oportunidades laborales, eso que si uno no está, no se entera. Entonces, después podrá sí dar discursos impresionantes, pero si no conoces la realidad, creo que es eso lo que tenemos que hacer, ¿no? O sea, meternos en la cosa concreta, en esa cercanía y entender que también pasa en el barrio de Montevideo, te lo aviso, que pasa en todos lados, pero con el interior, sin duda, hay un trabajo que redoblar o triplicar. Hay un desconocimiento muy grande en general, ¿no? Del montevideano, sobre todo de diputados, legisladores, senadores y demás, de lo que es la realidad del interior y la realidad de una política de frontera o de una ciudad como es Rivera. De acuerdo. Y después otra ciudad que también es del departamento de Rivera, pero que tampoco es tan frontera como es la ciudad de Tranqueras. ¿Qué opinión tiene usted dentro de todo eso? Me imagino que también en ese esquema entrarán los referentes locales, como Alejandro Di Falco, que acá está al lado mío, le mando un saludo. Ahí va, que en definitiva es el que le puede también trasladar a usted, claro, a los senadores, claro, y diputados, esa realidad que vive el riverense, que no es la misma que vive el tranquerense. Pero ¿qué opinión tiene usted o qué avances se puede dar si el próximo presidente es Yamandu Orsi con el tema de las fronteras, esas famosas políticas de frontera que desde hace muchísimos años se habla y poco se ha hecho? Yo coincido contigo, se ha hablado mucho y que tiene muchas aristas, ¿no? El tema del idioma, por ejemplo, es otro tema que a veces impresiona, ¿no? Porque es un tema que yo siempre digo, la frontera, por lo menos con Brasil, es una frontera bilingüe, y hay que aceptarla como tal, ¿no? Porque yo me acuerdo, siempre hay un muchacho ahí que era el ser de Rivera, que había hecho había escrito unas cosas que él decía. Yo hablaba portuñol en mi casa y en la escuela no me dejaban hablar y comunicarme en portuñol, entonces tenía una lengua materna que era una y una lengua oficial que era otra, y que a veces acá el problema de qué forma consistían, pero no está solo eso, está a mí me ha pasado, yo trabajé tal vez no tanto en el tema de frontera con Brasil, sino, no sé si tú recuerdas, cuando yo era presidente ANCAP, fue la primera vez que se dio
producto de las características de las políticas energéticas argentinas, una diferencia de precio en los combustibles del lado argentino brutal con el lado uruguayo, como lo hay ahora, ¿no? Y bueno, y como en CAP fuimos, trabajamos, nos reunimos con el centro comercial, nos reunimos con los sindicatos, con el intendente, nos reunimos con todo el mundo y trabajamos, y buscamos la vuelta, hicimos mayor control de frontera, salíamos a capturar camiones con doble tanque que traían combustible escondido, de todo un poco, pero a mí lo que fue maravilloso fue el entender la raíz del problema y cuestiones que también eran naturales, ¿no? Porque, para un montón de familias en las cuales ir a alimentarse le salía la tercera parte, claro que iba del otro lado, como pasa ahora. Me decían que en Salto, ayer hablaba con un productor de tomates y morrones y otras cosas, y zapallito de ahí de Colombia, 18 de julio, que me decía, yo entiendo, hay gente que hace 7 horas, pero claro, se ahorra la mitad o más de la mitad, o sea, las 2/3 partes de lo que gasta, y apenas le da el sueldo para vivir, y claro que sí. Entonces, ahí, yo creo que la conclusión es que ha habido políticas de frontera más que nada elaboradas desde Montevideo sin entender nada. Esa es la conclusión que yo saco. Es la misma que sacamos nosotros. Detrás del escritorio lo dijimos nosotros, ¿no? Exactamente. Falta entender mucho y venir acá a hacerla con los protagonistas. Está bien, yo entiendo que hay reglas de juego, políticas fiscales, todo, pero hay que venir a construir la política de frontera con los que viven en la frontera. Porque uno nunca termina de entender las ramificaciones y la amplitud del tema. Te juro que yo aprendí muchísimo, y más con el caso argentino, como te digo, porque fue donde más tuve que trabajar, de hecho, y tuve que poner aparte de un equipo de ANCAP a ayudar a que no se me fundieran los estacioneros del litoral, ¿no? Porque claro, no le vendía una gota de combustible a nadie, ¿no? Ahora, si gana Yamandu Orsi, hombre que fue uno de los primeros en visitar nuestra ciudad como precandidato, creo que fue el primero. ¿Qué lugar va a tener Daniel Martínez en ese gobierno de Yamandu Orsi? Para hablar de políticas de fronteras, para tener una voz de alguien que conozca la realidad y que pueda defender esta realidad del interior en Montevideo. Bueno, mira, la verdad, si me decís, no tengo idea, no lo hemos hablado. Yo tengo una profunda amistad que ni siquiera viene de la política, viene de conocernos por otras vías. En realidad, las primeras que me hicieron amigos fueron su mujer con mi hija mayor. Así que, pues, aquel tiene una mujer de más o menos 50 años, y mi hija mayor también tiene unos 50 años. Participan hace 15 años en el mismo coro ahí en Neptunia. Viste que él vive en Salinas, en el departamento de Salinas, Canelones, en el balneario de Salinas, Canelones, vive ahí en el pueblo, y se conocen de ahí. Pero la verdad no tengo idea. Él, lo que a mí me está consultando más, son sobre todo temas vinculados al tema energético. Recuerda que yo fui ministro de Industria y Minería cuando empezó el plan que terminó cambiando la matriz energética del país, y motivos de industria, porque a mí me obsesiona el tema de que el Uruguay está bien que siga produciendo soja, madera, trigo, carne, lana, arroz, pero si producimos solo eso y no empezamos a hacer cosas más complejas, el problema es que eso que se hace genera poco trabajo y redistribuye poco la riqueza. Mucho mejor, además de hacer eso, hacer otras actividades que impliquen más y mejor trabajo. Modo de ejemplo, el Uruguay exporta casi 3.000 millones de soja, el año pasado, ¿no? Si en vez de hacer soja hiciéramos aceite y quedara después lo prensado como alimento animal y esas otras cosas, eso daría trabajo a miles, decenas de miles de personas, y dejaría con buenos salarios, porque es trabajo de industria, y aparte dejaría mucha más riqueza para el país. Otro ejemplo, el 94% de las herramientas que utiliza el campo son importadas, ¿tá? Salvo el tema de los mixers, que se conozco bien el caso, pues también hace muchos años dice ingeniería esa gente, ahí que están en varios lados del país, pero sobre todo en Soriano. También, si empezamos a usar algunas de esas máquinas, implica trabajo industrial con gente más capacitada que haga cosas diferentes. Y bueno, yo creo que a mí me obsesiona ser un país, que aparte tú sabes que yo vengo de eso, porque yo hace 30 y pico de años, antes que Tabaré me llamara para ser presidente de ANCAP,
yo era gerente de una empresa que hacíamos robótica y bienes de capital, hacíamos máquinas de $100.000. Y claro, yo siempre digo, el pañolero, el que repartía las herramientas, hace 30 años tenía un sueldo de más de $2.000. Claro, en una fábrica de calidad, con gente muy preparada. Pero bueno, tenemos que seguir haciendo lo que siempre hicimos bien, ¿tá? La producción agropecuaria, bueno, todo lo vinculado a lo forestal, etcétera, pero además hacer cosas que cada vez tengan más valor. Y es un tema que, bueno, que sí, que lo converso mucho y trabajo mucho con... Pero después Yamandú tiempo tendrá. Yo no tengo ningún apuro y lo vuelvo a decir, si tengo que volver a seguir haciendo lo que estaba haciendo de trabajo social, seguiré siendo el tipo más feliz de la tierra, no me preocupa demasiado. Pero lo que sí, bueno, si pudiera aportar, y todas las experiencias, como bueno, yo siempre me tomé el trabajo, sobre todo senador, pero me recorrí el país como presidente del CAP y como ministro, pero bueno, por suerte tengo mucho conocimiento y por eso acá, yo creo que uno de repente en la vida dio la oportunidad de tener capacidad de escuchar, por supuesto que voy a tratar de hacer el esfuerzo porque uno que ha estado en las fronteras y ha visto los problemas, uno se dice a veces, a veces son otros mundos. Entonces, sin embargo, a los montevideanos nos cuesta no verlos como una visión montevideana. Todo lo que yo pueda ayudar a contribuir lo voy a hacer. Lo vamos a tomar en cuenta, ingeniero, porque es una cuestión que... Hola. A ver si me escucha ahora. Ahora te escucho. No, le decía que lo vamos a tomar en cuenta esto que usted está diciendo, porque en definitiva lo que nosotros desde el interior necesitamos es que más allá de partidos y de banderas, se sientan voces en los lugares de importancia que entiendan lo que vive el riverense o que vive el tacuarembóense o lo que está sucediendo más allá del Río Negro, que a veces la visión limitada de la capital queda ahí. Bueno, hay un centralismo incluso acá. Nosotros muchos trámites, muchas cosas las tenemos que ir a hacer a Rivera Capital porque pese a ser ciudad y pese a pagar impuestos de ciudad, muchas veces no tenemos esas ventajas de una ciudad y sí las obligaciones y las cargas de una ciudad. Pero le cambio el giro de la pregunta en este ping-pong de preguntas que estamos haciendo. Vamos por el lado del Frente Amplio. ¿Cómo está hoy el Frente Amplio a nivel interno? Desde afuera se ve una lucha bastante cabeza a cabeza, en el sentido de que, bueno, hay como que dos perfiles que están bastante definidos, marcados de acuerdo a lo que dicen las encuestas, uno de Yamandú Orsi, el otro el de Carolina Cose. Después hablamos de Andrés Lima, que es de acá del interior, pero que, bueno, en los números generales de las encuestas no aparece en ese mano a mano. Sabemos que el Frente Amplio, después de que se pone un candidato y que definen ese candidato interno, larga con todo a favor de ese candidato. Pero ahora, ¿cómo está el Frente Amplio? Mira, yo soy los que me encantaría que en el común y yo a lo largo de los 5 años, ¿no? Se superaron por un montón de rivalidades y a veces asperezas que los hay como en todos los grupos políticos. Pero lo que sí, ahora yo lo que veo que está siendo bastante ordenada la campaña y bueno, y con por lo menos a nivel del trabajo de los candidatos, respetuoso. Como tú dices, hay más bien un cabeza a cabeza, donde bueno, un cabeza a cabeza que también marca una tendencia bastante favorable a Yamandú, y lo que marca más interesante, desde mi punto de vista también, es que en el caso que se haya Yamandú el candidato, el Frente votaría 5 o 6 puntos en la primera vuelta por arriba de lo que votaría si fuera Carolina la candidata. Eso es lo que están dando por lo menos todas las encuestas. Pero vos sabés que yo veo que venimos marchando bien y ojalá que siga marchando bien. Ya te digo, a mí el enfrentamiento, yo digo el debate de ideas, porque a mí el debate de ideas siempre me encantó, pero el enfrentamiento de a veces y el golpe rastrero es algo que a mí me enferma porque yo creo que este gobierno lo utiliza como método a tal punto de que sea cualquier tema siempre uno dice, ¿por qué apareció el Frente Amplio? Sí, pero el Frente Amplio es culpable y hay que pegarle. Es como que la FLUF le dio la orden a todos, ustedes hablen y ataquen al Frente Amplio y van todos y atacan al Frente Amplio. Entonces falta una discusión seria, falta un debate serio, ¿no?, de las cosas. Pero bueno, yo realmente
veo buen clima y espero que siga, realmente de corazón lo digo, espero que siga. Bien, y como usted dijo, hay buenos y malos. Mencionó una... Créeme que sí. En todos lados, ¿no? Sucede en todos lados. Sí. Coincido con eso, en esa afirmación con usted, pero me mencionó ahora una mala del gobierno y mencionó, bueno, esa como que si existiera una estrategia de culpar al Frente Amplio por cuestiones que son del país. Ahora le pregunto, dígame alguna buena o dígame uno bueno dentro del gobierno de coalición. Yo ya te digo, el tema macroeconómico en general, que a mí no me alcanza, sin duda, o sea, ha habido los últimos 20 años de seguimiento macroeconómico en Uruguay han sido buenos, digo. Ni que hablar que, sobre todo, un punto alto fue cuando estuvo Danilo Astori, que la verdad que demostró una capacidad increíble para ordenar el tema de la deuda y para terminar de sacar al país de la crisis en el 2002. Pero, digamos, macroeconomía no hay, ha habido grandes problemas. Yo qué sé, después, el manejo de la pandemia, yo no creo que haya sido espectacular, porque por algo fuimos durante varias semanas el país con mayor número de casos y de muertos en el mundo. Pero también eso, en general yo estoy de acuerdo con cómo se llevó la cosa. De repente, en mi visión personal, faltó respaldo social, sobre todo para que alguna gente no cayera en condiciones de pobreza tan grandes y de desprotección. Faltó, en vez de sobrar la plata y ahorrar plata durante la pandemia, haber puesto esa plata para mejorar la condición de vida de gente que había quedado colgada de un pincel, es mucho, ¿no? Colgada de un pelito, ¿no? Pero yo qué sé, digo, el Uruguay es como somos, todo se hace, no es como otros países donde se hace todo con un nivel de extremo descomunal y todo horrible, ¿no? Tal vez sí lo que a mí me preocupa mucho es el problema de la seguridad y la penetración narco, que eso es brutal. Y créeme que uno que trabaja en los barrios, cuando viene un narco y te dice, no venga a hacer trabajo social acá, del trabajo social lo encargamos nosotros. Eso está pasando en Uruguay. O que venga una familia y dice, che, Daniel, mira que ahora no estamos más allá en el barrio de La Valleja, porque vinieron los narcos y se me quedaron con la casa, ahora estoy en Aparicio, Arabia y tal lugar. Esas cosas preocupan, ¿no? Y yo no voy a acusar ni al Frente Amplio ni al gobierno esto es un problema mucho más de fondo que requiere, como yo te decía, unidad de todos los uruguayos y uruguayas para combatir eso y de todos los sectores políticos. Lo que pasa, claro, cuando la mezquindad de la política se mete a que me sirve hacer política en base a eso, por más que después la cosa cambie poco, le erramos, ¿no? Porque no ponemos los intereses de los uruguayos, ponemos los intereses del partido antes que los intereses de los uruguayos. Le voy a hacer una pregunta que está en tema hoy, ¿no? De discusión, y ya vamos a ir cerrando, agradeciéndole estos minutos aquí en Frontera Abierta. El tema del allanamiento nocturno, se está discutiendo mucho ahora la forma en la que se lo trata de aplicar. Personalmente creo que los uruguayos ya marcamos un punto sobre eso, así como marcamos un punto sobre el tema del aborto, marcamos un punto sobre la baja de la edad de imputabilidad, sobre el voto del uruguayo en el exterior. Creo que son cosas que ya las decidimos, pero usted, como político, como referente del Frente Amplio, ahora dando su apoyo a Yamandu Orsi, ¿qué opinión tiene sobre el tema de los allanamientos nocturnos? Mira, yo, la verdad que hay veces que temas que yo no creo que sean tan sustanciales se convierten en una especie de, esta es la panacea. Yo no creo, no existen panaceas. Y creo que siempre, no tengo nada que ver con Milei y los libertarios, pero sí con el valor de la libertad, ¿no? Yo creo el respeto a la persona y le pregunto, ¿importa tanto y hace tanta diferencia el allanamiento nocturno por encima del diurno en determinadas condiciones? ¿No vale mucho más la investigación metódica y el trabajo de inteligencia más que andar cayendo a una casa de pesado en el medio de la noche violando cualquier tipo de reglas de tranquilidad de la familia y los gurises y todo? Yo sinceramente nunca entendí, hasta me parece una discusión
bizantina, sinceramente, porque no creo que cambie demasiado la aguja, como no cambió la aguja muchas cosas, que hizo un bombo bárbaro, en la luz parecía que iban a solucionar todo, y mirá, la verdad, en el interior y en algunos lugares en Montevideo y en algunos lugares del interior también de Fe, porque me han dicho, la cosa más que mejor está peor. Sí, el tema de seguridad es un tema, y coincido con una afirmación que usted hacía al comienzo de la nota. Me parece que debería ser tratado como un tema política de Estado. Exacto. Mira que yo en la campaña la planteé. Lo que pasa es que en aquel momento parecía que era la campaña se centraba solo en el tema de seguridad, y una cosa era el Partido Nacional y otra cosa éramos nosotros, ¿viste? Y la se agarró. Pero bueno, había una tendencia dominante en el ambiente, y muy bien el Partido Nacional la logró imponer, que no iba para mí, esto se soluciona el día que tengamos capacidad de hacer una política de Estado. Ingeniero Daniel Martínez, gracias por estos minutos aquí en Frontera Abierta a través de FM Tranquera. Es un gusto poder hablar con usted. La verdad, muchísimas gracias. Ya hace un tiempo que no voy por ahí, aunque he ido un montón de veces, y la verdad que le deseo mucha suerte, mucho éxito, y que los sueños de todos los habitantes de Tranquera se puedan, aunque sea, empezar a realizar. Lo esperamos por acá cuando ande personalmente en los estudios. Vamos arriba, un abrazo enorme, y es verdad, me estaba acordando del amigo Miguel Fleitas, ex compañero de ANCAP, porque claro, yo tuve 11 años trabajé en ANCAP, antes de ir de la actividad privada, y la verdad que un amigazo, el Miguel. Le está mandando saludos, y si no se los mando después me los cobra. Arriba. Chao. Eran las palabras del ingeniero Daniel Martínez hablando aquí con nosotros. Ahora larga su grupo apoyando a Yamandú Orsi. La palabra de los protagonistas. Frontera Abierta.